En el capítulo 12 de Juan, vamos a comenzar del verso 12 en adelante, y la escena aquí de la que vamos a estar hablando es cuando viene Jesucristo, ¿verdad? Y resucita a Lázaro, y dice que muchos judíos, ¿verdad? Que estaban estaban a una semana, ¿verdad? De la Pascua, y muchos de los judíos iban, ¿verdad? A Betania, donde vivía Lázaro, dice, no solamente para ver a Jesús, sino para ver a Lázaro, el que había estado muerto, ¿verdad? Mirarlo entre ellos. Sabemos que hubo muchos testigos. El cadáver estuvo en la tierra por 4 días. Entonces muchas de las personas habían visto a Lázaro muerto dentro de su tumba. Entonces se corrió la voz, ¿verdad? Como pólvora ahora sí, y había muchísima gente que quería mirar a Jesucristo y a Lázaro, porque Lázaro lo único que servía para testificar, para aclarar y para respaldar que todo lo que Jesús decía era verdad. Entonces comenzamos a leer del verso 12 en adelante. Dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta tarde, Señor. Como siempre, mi Dios, te pido que sea tu Espíritu Santo el que revele las Escrituras, Señor, ya que tú eres el autor de ellas. Padre, te pido que tú hables a tu pueblo en esta tarde, Señor, a los que estamos aquí, Señor, y a los que escucharán este mensaje a través de los medios y a través de los tiempos, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, y que les des una palabra, y que a mí mismo, Señor, me alimentes a través de esto, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos, dice, el día siguiente grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. La fiesta que venía era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era, los que han leído el libro del Éxodo, ¿verdad? Cuando Israel eran esclavos en Egipto, el día antes de que Dios los liberara, les dijo: cada familia tome para sí un cordero, y el cordero debe de ser perfecto, no debe de tener no debe de tener manchas, no debe de estar golpeado, no debe de estar deforme, tiene que ser perfecto. Y cuando lo tomen, entonces lo van a degollar, y con la sangre van a pintar el cuadro, ¿verdad? de sus casas, de la puerta de enfrente de sus casas. Y dice, cuando venga el destruidor, ¿verdad? El ángel de la muerte, dice, va a pasar, cuando mire la sangre, va a pasar de largo. Eso es lo que significa el Passover en inglés, es en español la Pascua, quiere decir que pasa más allá. Significa que cuando pasó el ángel que Dios mandó para destruir a los primogénitos de Egipto, ¿verdad? Cuando llegaba y miraba que en la puerta había sangre, se iba de paso, no destruía al niño que había nacido primero, porque eso fue lo que Faraón trajo sobre él mismo, ¿verdad? Cuando dijo que iba a matar a los primogénitos de Israel. Entonces esto que pasó, se hizo fiesta, ¿verdad? Dios le dio eso en la ley a Moisés, que celebraran ese día. Y el día que escogía la gente el cordero perfecto era el día 10 del mes Nisan. Y viene siendo el mismo día para que se cumpla que Dios estaba presentando el cordero perfecto para la salvación del mundo, para que cuando viniera la paga de nuestro pecado y la condenación sobre nuestras vidas se pasara de largo también, como pasó el ángel de la muerte en el tiempo de Egipto. Entonces, ese es el día 10, es la presentación del Mesías. Recordemos que cuando empezamos
el libro de Juan, ¿verdad? Teníamos a Juan el Bautista dando una de las más grandes profecías que nadie pensaba, ¿verdad? Cuando miraron a Jesucristo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, nadie sabía, ¿verdad?, que iba a ser semejante o que Jesucristo era el cumplimiento de la Pascua, de lo que viene siendo la tradición judía, ¿verdad? Que Dios había escogido a alguien, ¿verdad?, que era perfecto, que es Dios mismo, como leímos el domingo pasado, ¿verdad? Era para ungir al Santo de Santos, que en inglés, ¿verdad?, dice the most holy. Cuando hay una cosa que es santa, pero es superior a lo santo, estamos hablando de Dios mismo, y Él mismo era Jesucristo. Dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Betania está a 2 millas de Jerusalén y es hacia arriba, ¿verdad? 2 millas viene siendo como, no sé si cuando usted viene de Sacramento está un puente grandote, es el overpass para ir aquí por el 5, son aproximadamente 2 millas. Dura uno en carro yendo a 70 millas por hora, duras como 2 minutos para cruzarlo. Y sobre todo el camino, ¿verdad? Dice también los otros evangelios que la gente salía con ramas de palmera, y dice que Jesús cuando agarró el asno, ¿verdad?, la gente se quitaba sus túnicas y las ponía enfrente del asno para que el asno pasara por allí. Y todo el camino durante esas 2 millas la gente estuvo haciendo eso, se quitaban la túnica y la ponían, y el burrito no caminaba sino hasta que estaba todo tendido. Entonces tenía todo tendido y la gente, había una gran multitud y toda la gente estaba diciendo Hosana, Hosana, ¿verdad? El Rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa fue la presentación que le dio, que Jesucristo tuvo, ¿verdad? Como el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice, ¿verdad? Uno de los evangelios dice que toda la nación, dice, se conmovió al mirar esto, cuando miraron que Jesús venía, porque dice, como dice más adelante, ¿verdad?, la gente estaba hablando de lo que había hecho con Lázaro en esos días, una semana o 2, a lo mucho que había levantado a Lázaro de entre los muertos. Esta palabra Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, la agarraron de un salmo, ¿verdad? Era un cántico mesiánico, porque la nación de Israel creía en que el Mesías venía. Entonces por eso decían bendito el que viene, o el enviado del Señor, que viene siendo el Mesías, dice, y el Rey de Israel. Dice, ¿qué quiere decir Hosana? Hosana quiere decir sálvanos, o sálvanos por favor. Eso es lo que quiere decir. Y eso también se le atribuye, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ese salmo se le atribuye a Jehová, ¿verdad? Hablándole Jehová, envíanos al Mesías y sálvanos a través de él. Entonces, básicamente, el pueblo judío y el pueblo gentil le estaba reconociendo como el Mesías por lo que él había hecho. Y verdad, los que no tenían túnica, dice que ponían, también los otros evangelios dice que las ramas de los árboles las ponían para que el pollino o el asno caminara y Jesucristo caminara por ahí. Y fue pues esa es la cúspide, ¿verdad?, de la popularidad de Cristo. Se dice, ¿verdad?, los comentaristas más conservadores dicen que había entre 1 millón a 2 millones de personas que subieron a la Pascua en este año a celebrar la Pascua. Dice, y salieron a recibirle y clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esta otra aplicación de decir bendito el que viene en el nombre del Señor no se vuelve a cumplir, porque se va a volver a cumplir, pero eso es antes del milenio, justamente después de la gran tribulación, cuando el anticristo, ¿verdad?, esté persiguiendo a Israel, a los israelitas, ¿verdad? Dice, como leímos la semana pasada, que Israel va a hacer un pacto con el anticristo, ¿verdad?, por 7 años. Al comenzar el pacto, va a comenzar los cataclismos que están en el libro del Apocalipsis. Se empiezan a derramar sobre la tierra. Son 21 juicios, ¿verdad? Tenemos
los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Después de que termine la tribulación, solamente como una tercera parte de población en el mundo es la que existe. La mayoría de la gente en el mundo va a morir en estos 7 años. Y dice, ¿verdad?, que el anticristo los va persiguiendo y se esconderán en los montes, en Petra, ¿verdad? Pero como dice el libro del profeta Zacarías, ¿verdad? Dice que aquí mismo dice, no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso se cumple en Zacarías, ¿verdad?, el capítulo 10, donde dice, y todas las naciones le mirarán, dice, al que traspasaron, dice, y llorarán, dice, como llora una madre cuando pierde a su hijo. Dice, cuando lo miren a él, y dice, y entonces, dice, descenderá del cielo, dice, y los que le traspasaron dirán todos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa es la segunda vez cuando toda la nación de Israel y todo el mundo bendice al Mesías, a Jesucristo. Esa es la segunda vez que va a decir, ¿verdad?, va a ser aplicable a él. Entonces, dice el 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Y dónde dice eso? En Zacarías dice, alégrate, aquí lo tengo, voy a leer, Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esa es una profecía, ¿verdad?, dada acerca de 500 años antes de que aconteciera esto. Estas cosas, dice, no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban ya escritas 500 años atrás, dice, acerca de él, y que se las habían hecho. Entonces, ¿verdad?, como el Espíritu Santo nos recuerda siempre, porque dice que el Espíritu Santo ¿verdad?, busca y sabe las cosas más íntimas de Dios. Entonces el Espíritu Santo les recordó de esa profecía que estaba escrita. El libro de Zacarías ya existía, había sido escrito 500 años antes de que esto aconteciera. Dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Mientras todo esto estaba aconteciendo, ¿verdad?, y Jesucristo venía en el asno, ¿verdad?, por 2 millas, la gente que estaba alrededor, ¿verdad?, se preguntaban quién era. Y dice que la gente que había sido testigo decía, ¿sabes qué? Este hombre es el que resucitó a Lázaro, es el que, no sé si escucharon de eso, ¿verdad? Y se agarraban, y toda la gente, entonces dice que por causa del testimonio de estar Lázaro ahí presente, ¿verdad?, la gente creía en él y decía, pues, ¿quién puede? Porque dentro de la ortodoxia judía, ¿verdad?, y de cualquier persona, hasta de un niño, ¿verdad?, si tú le preguntas a un niño, ¿quién puede dar vida o quién da vida? Dios, solamente Dios, nadie puede hacer eso. Entonces era lógico que si Jesucristo tenía esa autoridad de dar vida, de otorgar vida o resucitar a un muerto, lógicamente estaban en presencia de Dios, y eso es lo que ellos entendían, y por eso había todo eso, ¿verdad?, que por eso había tanta gente. Decía la gente, este es el que resucitó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Tenemos toda la gente de Betania que salió de Betania en el pollino, y teníamos la gente que estaba en Jerusalén, dice, y la gente de Jerusalén salió a encontrarle, y entonces en todo el camino aconteció esto. No fue solamente a la entrada de Jerusalén, ¿verdad? Fue desde todo el camino de Betania hasta Jerusalén que toda la gente estuvo diciendo estas cosas. Entrando a Jerusalén, ¿verdad?, los fariseos cuando se llenaron de envidia y dijeron, ya se llevó a todo el mundo, le dijeron a sus discípulos, ¿verdad?, que le dijera a Jesús que calmara a la gente, que no le dijeran eso, porque para ellos era blasfemia. Como no creían en Jesucristo, sin importar lo que él hiciera, no estaban de acuerdo en lo que Jesucristo estaba haciendo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Tienes que callar a la gente. Y Jesús les dijo, si yo callo a la gente, las piedras comenzarán a hablar.
las piedras comenzarán a decir, ¿verdad? A alabar su nombre, que quiere decir Hosana también es aplicable, ¿verdad? Como decir alabado de Dios o bendecido por Dios. La aplicación, ¿verdad? Tiene que ver en el lenguaje. Hay cosas que son difíciles de aplicar, pero Hosana es sálvanos y bendecido de Dios. El verso 18 dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle. Hoy está. El 19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Después de que ya habían acordado matar a Jesucristo y matar a Lázaro, ¿verdad? Dijeron, ves, no nomás los podemos arrestar porque no estamos consiguiendo nada, necesitamos matarlos, es lo que necesitaban ellos hacer porque estaban interponiéndose con su religión. El verso 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe se lo fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Los griegos, ¿verdad? Eran en el tiempo justo antes de que Roma entrara al poder, los griegos estuvieron en el poder desde Alexander el Rey, desde Alejandro Magno, después siguió Roma, ¿verdad? Y por eso se dice que los judíos eran helenísticos, porque tenían toda la cultura de los griegos. Y al alcanzar a los griegos, básicamente estaban alcanzando al mundo, porque todo el mundo había sido conquistado por ellos. Y vinieron los griegos, ¿verdad? Y le dijeron a Felipe, uno de los discípulos, ¿verdad? Queremos ver a Jesús. Una de las cosas que cuando la gente está interesada en Dios, la gente sabe que usted tiene el potencial de llevarlos a Dios. La gente siempre va a saber esto. Y cuando la gente viene a buscar a Dios, así como estos griegos, la gente no viene a buscarlo a usted, la gente viene a buscar a Dios. Cuando a ti alguien te pida de Dios, dales a Dios. No les des a ti mismo. La gente no está interesada en saber acerca de ti. Nosotros no tenemos nada que otorgar, solamente Jesucristo. Entonces tenemos que darle, siempre tenemos que tener esto en la mente, que cuando la gente venga a ti a buscar de Dios, siempre muéstrales a Jesús, porque ellos querían ver a Jesús, pero fueron a través de los discípulos, porque los discípulos tienen el potencial de mostrar a Jesucristo, así como usted. El verso 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Se refiere a la muerte, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad?, de pensar que Jesucristo le llamaba a su muerte el ser glorificado, porque era una persona así como yo y usted, era un humano, era 100% humano y era 100% Dios, pero él el propósito de Jesucristo era salvar a la humanidad, no restaurar la nación de Israel, no restaurar el país, ni para que estuviera más conforme, sino él vino a salvar a la humanidad. Esa era su misión de él. Dice el verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando de él mismo, ¿verdad? Dice, si el grano de trigo no lo plantas, no va a pasar nada. Dice, no muere, ¿verdad? Porque tiene la similitud de que cuando plantas el grano, ¿verdad?, la semilla, parece como que se murió y la enterraste, pero empieza a germinar y da fruto, da mucho fruto. Y dice, así era de Jesús, y así es de nosotros mismos. Si nosotros no morimos a nosotros mismos, a nuestros derechos, a nuestros placeres, no podemos llevar fruto para el reino de los cielos. Es necesario que muramos a nosotros mismos para poder dar fruto en el Señor. Yo no sé si usted ha pensado en esto, pero yo lo he pensado mucho. Si yo no sirvo a Dios, toda mi vida amonta para nada.
yo sería igual o inferior a cualquier otra vida de cualquier persona que no conoce a Dios. No tengo ningún potencial fuera de Dios. Pero si yo sirvo a Dios, yo puedo llevar mucho fruto, porque yo estoy siendo testigo de un reino al que represento, que es el reino de los cielos, un reino que representa la salvación de las almas. Y yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta acerca de usted mismo. Si tú no sirves a Dios, todo lo que haces en tu vida vienes a ser igual que cualquier otra persona en el mundo. Pero si has muerto para ti mismo, a tus derechos, los derechos que tenemos, entonces damos mucho fruto. Es como alguien dijo una vez, ¿verdad? Acerca de una pelota de básquetbol. Es un decir muy antiguo, ¿verdad? Yo no sé si quienes recuerdan que antes en el baloncesto, en el básquetbol, estaba Michael Jordan cuando era muy bueno. Una pelota en la mano de Michael Jordan valía millones de dólares un minuto, por lo que él puede hacer con esa pelota. Pero si agarras esa pelota, si yo agarro esa pelota, ¿verdad? Yo sé que voy a encontrar difícil que alguien dé un penny por esa pelota en mis manos. ¿Por qué? Porque yo no tengo la habilidad que tiene Michael Jordan para anotar canastas, para trabajar para un equipo que va a generar mucho dinero. Y así somos nosotros. Somos como una pelota en las manos de la persona equivocada cuando no nos ponemos en las manos de Dios. Tú en las manos de Dios vales mucho, tienes mucho potencial, pero tú en las manos del mundo, tu vida no aporta para mucho, para muy poco. Dice, si el grano de trigo no cae a tierra, queda solo. Esa es la soledad, ¿verdad? De vivir para nosotros mismos. Dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Es necesario que cuando aceptamos al Señor, nosotros, ¿verdad?, nos reguemos más y más, como decía Juan el Bautista también. El verso 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Dice, el que ama su vida la perderá, se refiere, ¿verdad?, a que la va a destruir. ¿Qué es amar nuestra vida? El amar al mundo, el amar las cosas del mundo, y hace el contraste, ¿verdad?, el que la aborrece. No es que la aborrezcamos, sino que la entregamos por el Señor. Y si se fija, ahorita la gente está amando su vida, toda la gente quiere amar su vida. Hay demasiadas opciones allá afuera, opciones que nunca había, ¿verdad? Opciones que han debilitado mucho al Evangelio. Hablaba con mi hermano, ¿verdad? Aquí yo recuerdo en los años 2000, cuando hubo una explosión del Evangelio, ¿verdad? En todo lo que son los hispanos. Toda la gente estaba conociendo a Dios en aquel entonces. Y mucha gente se acercó a Dios, había muchos cantantes. Ahorita no hay casi nadie en español. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones allá afuera. La gente está optando por amar su vida y no a entregarla por Jesucristo. Y si se fija, entre más busca, tiene una sed que nunca se llena. Una sed que ya había sido saciada cuando nosotros aceptamos al Señor. Es una sed que te pide más y te pide más y te pide más, pero no llegas nunca, no logras llenarla. Es como cuando agarramos nuestro teléfono y empezamos scrolling, y no alcanzas a llenar, y quieres más y no te llenas porque estás amando las cosas del mundo. Por eso dice Dios, ¿verdad?, en el libro de Jeremías, creo, dice acerca de la maldición sobre Israel, dice, porque cavaron para sí mismos cisternas, dice, que no detienen el agua. Dice, y me han dejado a mí, Jehová, manantial de aguas vivas. Entonces, ¿verdad?, la gente se había hecho cisternas, había cavado hoyos, ¿verdad?, para detener agua. Dice, se han hecho cisternas, dice, que no detienen el agua. Y a mí, que soy manantial de vida, dice, me han abandonado. Y eso es lo que miramos. También nos recuerda, ¿verdad?, cuando dice el Señor, dice, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra encuentre fe en la tierra? Y no sabemos cómo se vaya a poner, ¿verdad? Y dice el Señor, si alguno ama su vida,
ese es el que la va a perder. Dice, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir? Que tu vida ya te fue dada, pero guardarla la estás depositando en el Señor, está escondida en Dios y la estás guardando para la eternidad, perpetuamente. En inglés dice, ¿verdad? La mantendrá, o sea, vas a permanecer vivo, porque no sé si tú sabes, pero nosotros los que hemos ya creído en Jesucristo nunca vamos a morir. Vamos a morir físicamente, pero nuestra alma permanece, y después, más adelante, ¿verdad? Va a ser resucitado nuestro cuerpo y va a ser unido a nuestra alma para estar aquí en la tierra durante el milenio, y después del milenio en la presencia de Dios en el cielo. Y qué triste es pensar que la gente está perdiendo su vida. Está perdiendo su vida y no escucha la palabra de Dios. También está escrito, ¿verdad? Dice que en el postrer tiempo la gente se amontonará a escuchar multitud de maestros. Dice, tendrán comezón de escuchar a los diferentes maestros para seguirlos según sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Según sus deseos. Y si te fijas ahorita y vas a social media, hay un maestro para cada uno. ¿A qué se refiere un maestro? Un maestro imparte un mensaje, una teoría. Eso es lo que hace. Y dice, en el postrer tiempo se amontonarán los maestros, dice, y tendrán comezón la gente de escuchar. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? La gente tiene comezón de escuchar, pero no la palabra de Dios. Dice, más maestros conforme a sus concupiscencias o sus deseos. Y en lo que tú estés metido, cualquier tipo de hábito, de pecado o de cosas que te gustan hacer, está lleno de maestros. Y la gente ahorita prefiere seguir a esos maestros que seguir a Dios. Así es de que este mundo, ¿verdad? No está, por eso dice el libro de Juan, ¿verdad? Que no amemos al mundo, se refiere al sistema del mundo, a las cosas del mundo. No se está refiriendo que no ames a lo que Dios creó, lo que Dios lo hizo para ti, para que lo disfrutes, pero no el sistema del mundo. Y el que aborrece su vida, o el que entrega su vida en Jesucristo, dice, para vida eterna la guardará. Y este es el mismo mensaje que Jesucristo iba predicando, ¿verdad? Que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, dice, y muchos lo encuentran. Todos van por ahí, pero pocos, dice, el camino a la salvación es un camino angosto, ¿verdad? Y pocos lo encuentran. Pocos son los que caminan por ese camino. Dice, caminar pues por el camino angosto. El 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice, si alguno de ustedes me está sirviendo, sígame. Y como que pensamos nosotros y decimos, espérate un momentito, ¿cómo que si alguno me sirve, sígame? Hay muchas personas que están sirviendo a Dios, pero que no están siguiendo a Dios. Y tú pensarás, ¿será posible? Claro que es posible. Hay muchas personas que piensan que están sirviendo a Dios de una forma religiosa, pero no lo están siguiendo. Porque saber la Biblia y tener una comunión con Dios son dos cosas diferentes. Tener 10 años de cristiano y tener una comunión de Dios son cosas diferentes. Tener entrenamiento pastoral o ser laico y estar en una posición pastoral y tener una relación con Dios son cosas muy distintas. Entonces, si tú le sirves, también síguele. Si alguno de ustedes me sirve, está trabajando para mí, es necesario que me siga. Y hay muchos cristianos que están adormecidos, están dormidos, porque se presentan a la iglesia, se presentan para muchas cosas, sirven en la iglesia, pero su corazón se está alejando. Por eso, cuando tú trabajes para Dios, recuerda que tu comunión con Dios es primero, después es el ministerio. Si tú no tienes comunión con Dios, no tienes ministerio, te estás engañando a ti mismo. Si tú no tienes comunión con Dios, no tienes nada. Tienes conocimiento, eres algo que está vacío por dentro. Por eso le decía a la hermana el otro día, ¿verdad? Que el que sirva a Dios, el que evangelice, el que trabaje en Dios, tiene que hacerlo no desde el conocimiento, sino desde la relación. Porque yo te puedo mostrar a Dios
de una forma bien correcta, te puedo dar una teología correcta. Pero si no te predico o te enseño desde mi relación con Dios, te estoy dando pura información. No te estaría acercando a Dios. Por eso dice el Señor, si alguno me está sirviendo, es necesario que me siga. Y dice, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Así sabrás que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Síguele. Porque donde Él esté, donde sus planes estén para tu vida, ahí vas a estar, porque tú eres su siervo. A veces nos preguntamos, no sé si estoy haciendo la voluntad de Dios. Pregúntate, ¿estás sirviendo a Dios o estás siguiendo a Dios? Si estás sirviendo a Dios te puedes equivocar, pero si estás siguiendo a Dios, no te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque le estás siguiendo, dice, y donde yo vaya, en mi plan para esta iglesia, en mi plan para tu casa, en mi plan para tu matrimonio, en mi plan para tu trabajo, ahí va a estar mi servidor. En sus planes vas a estar cubierto por Él, por sus planes. Y dice, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Recuerdan esa escritura donde dice, ¿verdad? Que dice, permanezcan en mí y mis palabras en ustedes. Y todo lo que le pidas a mi Padre en mi nombre le será dado. ¿Por qué? Porque estás siguiéndole a Él, estás dentro de su voluntad de Él. Por eso a veces no nos sentimos que no nos responde el Señor, porque no estamos dentro de su voluntad. Pero si tenemos una comunión con Él, vamos a estar dentro de su voluntad. Y eso es lo que les está diciendo. Si alguno de ustedes me está sirviendo, es necesario que me siga. Y con esto vamos a terminar y vamos a orar que podamos siempre seguirle y no solamente servirle. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Enséñanos a saber diferenciar, Padre, que tú quieres una relación con nosotros, que no solamente deseas que te conozcamos, sino que quieres que hablemos contigo, que oremos, Señor, que te tengamos a cuenta, que te tengamos al tanto de todo lo que hacemos, que siempre busquemos tu rostro antes de tomar decisiones. Padre, te pedimos que tú aumentes esa relación, Señor, ese deseo de estar junto a ti, mi Dios, de que todo lo que hagamos lo hagamos en ti y para ti, y que no lo hagamos por ninguna otra razón, sino simplemente por agradarte a ti, Señor. Te damos gracias por el trabajo que ya estás haciendo en nosotros, y te pedimos que nos perdones por cuando nos guiamos sin pedirte a ti dirección. Pedimos que te queremos seguir, Señor. Queremos seguirte. Si tú le quieres seguir, dile que le quieres seguir. Padre, queremos seguirte. No nomás te queremos servir, pero te queremos seguir. Queremos tener comunión contigo. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor, para que podamos entender tus planes en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Límpianos de todo pecado y acércanos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.